Es un privilegio poder compartir con nuestros amigos y hermanos el mensaje que Dios le dio al Dr. William Soto Santiago, el cual debe transmitirse sin alteraciones, sin quitarle, sin añadirle y sin interpretaciones personales. Hoy examinaremos lo que el Dr. Soto enseñó sobre el lugar santísimo. Él mostró cómo en los templos de Moisés y Salomón, solo el sumo sacerdote podía ministrar en el lugar santísimo, y que en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, solo puede ministrar una persona con un ministerio de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. También dejó claro que su ministerio profético se desarrolla en la edad de la piedra angular, y no en la etapa del cuello, que es posterior a la séptima edad de la Iglesia, como hoy lo enseñan sin fundamento escritural algunos predicadores. El Dr. Soto aseveró que estábamos en la edad de la piedra angular, donde se desarrolló todo su ministerio. Nos dijo: estamos conscientes de la edad que nos ha tocado vivir en el programa divino. Él estaba consciente que su edad es la edad de la piedra angular, y eso fue lo que nos enseñó en todo momento. No hay lugar para ambigüedades. Lo que el profeta dijo, el significado es como él lo dijo. Nos reiteró en cientos de conferencias que no hay otro mensaje ni otro mensajero. Reveló que la obra del recogimiento de los escogidos conforme a Mateo 24:31 ya fue realizada. Esa es una labor exclusiva del ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías. Antes de partir, el mensajero nos entregó estas palabras definitivas: el mensaje ya ha sido dado. Ahora nos corresponde repasar lo que nos ha sido traído. Hermanos, debemos estar preparados, con nuestras vidas ordenadas delante de Dios, aguardando la fase final del programa divino, que culminará con la apretura y el rapto de la novia, en el cumplimiento pleno de las profecías de la tercera etapa y la visión de la gran carpa catedral, donde señales y maravillas se manifestarán. Con convicción, el Dr. Soto afirmó: y allí me verán de nuevo. Escuchemos atentamente al ángel del Señor Jesucristo, el Dr. William Soto Santiago. Podemos ver entonces que el recogimiento de los escogidos dependía ¿de qué? De la palabra hablada. Primero se habla la palabra, esa palabra que tiene Dios para materializar, y luego se ven los escogidos siendo recogidos, y algunas personas no entienden por qué aparecen. Algunas veces pensábamos: ¿dónde estarán los escogidos de Dios? Y luego que hemos recibido la palabra, que hemos escuchado el mensaje, descubrimos que éramos nosotros mismos los escogidos de Dios, y no lo sabíamos. Y estábamos muy preocupados, porque la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y todo el mundo quería ser de los escogidos. Pero vean ustedes que no es por voluntad humana, no es porque una persona diga yo quiero ser un escogido, sino que él ha sido escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es un escogido, escucha el mensaje que llama y junta a los escogidos. Y por esa causa nosotros lo hemos escuchado, lo hemos recibido, porque somos escogidos, aunque no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Esa es una buena noticia para nuestro corazón, para nuestra alma, y nos llena de paz,
de tranquilidad y de felicidad. Y podemos entonces comprender por qué Dios en este tiempo final se revela a nosotros, nos da a conocer estos misterios y nos abre el entendimiento para comprender estas cosas que antes no podían ser entendidas. ¿Quién iba a entender este gran misterio que estaba en esas palabras de Jesús? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Todo el mundo pensaba que eran ángeles que vendrían volando con una trompeta literal, llamando y juntando a los escogidos. Y algunos pensaban que los iban a juntar en un lugar o en otro lugar. Y vean ustedes lo sencillo que es todo. Toda la obra la hace el Señor Jesucristo en su templo. Y en su templo Él cumple su programa. Y Él junta a los escogidos en el fin del siglo, en el fin del tiempo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en donde Él se revela a su pueblo y en donde los escogidos escuchan su voz. Y en donde los escogidos ven un nuevo día comenzar, un nuevo día dispensacional. Ven la dispensación del reino comenzar en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ven que durante la dispensación de la gracia se vivió la noche, se vivió de noche, y en donde hubo una porción de luz de parte de Dios, la cual fue manifestada por medio de cada ángel, y cada ángel la trajo a la iglesia, al lugar santo, y ahí hubo luz de parte de Dios por medio del mensajero. Todo eso fue representado en el candelabro con las 7 copas o 7 vasos y esas luces encendidas en esos vasos, alumbrando en el lugar santo. Pero ahora tenemos la presencia del Señor Jesucristo, ya no en el lugar santo, sino que Él pasó a través del velo, pasó al lugar santísimo, y lo tenemos alumbrándonos, resplandeciendo ahí su luz, para nosotros caminar en el lugar santísimo, viendo cara a cara la presencia de Jesucristo, y así escuchar su voz, su mensaje, su voz como de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben acontecer y diciéndonos que nosotros somos sus hijos, sus escogidos, y por esa causa nos ha llevado al lugar santísimo de su templo espiritual. En las edades pasadas, Él tuvo a sus hijos, a sus escogidos, en el lugar santo. Pero ahora, los escogidos del fin del tiempo han sido llamados, han sido recogidos en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y pronto recibiremos a los muertos en Cristo, que se van a levantar, y estará el templo del Señor Jesucristo completo aquí en la tierra. El salmista David decía que su deseo era estar
en la casa de Dios todos los días de su vida. Y él decía que deseaba estar en los atrios de la casa de Dios. Y ahora, vean ustedes, él perteneció a la etapa del atrio de la casa de Dios. Luego, la iglesia del Señor Jesucristo, durante estos 2000 años que han estado transcurriendo, y la dispensación de la gracia, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado en el lugar santo de la casa de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Y el deseo para todos los de las 7 etapas de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia era estar en la casa de Dios, en el lugar santo. Pero ahora el deseo de los escogidos en la edad de la piedra angular era estar en la casa de Dios, pero en el lugar santísimo de la casa de Dios. Y ahí es donde están siendo llamados y juntados todos los escogidos en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, por nuestro amado Señor Jesucristo, que Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta y colocándolos en el lugar santísimo de su templo espiritual. Esta es la obra que se está llevando a cabo en la América Latina y el Caribe, que es el territorio escogido por Dios para, con latinoamericanos y caribeños, llevar a cabo la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. Así es que la América Latina y el Caribe tiene los escogidos que en el día postrero serían llamados y juntados y colocados en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Son los latinoamericanos y caribeños los que estarían escuchando en el día postrero la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a sus escogidos y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Y ahora ven ustedes cómo desde el lugar santísimo y en el lugar santísimo Dios coloca en el día postrero su palabra en la boca de su ángel mensajero, en donde coloca el ministerio de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez. Y coloca ahí en la boca de ese profeta, en ese profeta que es de la boca de Cristo, coloca ¿qué? Su palabra prometida para el día postrero, el maná escondido. ¿Para qué? Para que lo dé a su iglesia, a su pueblo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el día postrero, en la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual. Ahora vean cómo viene para el pueblo de Dios el maná escondido. ¿Cómo ha estado el maná escondido en este día postrero a los escogidos de Dios, en el templo de Dios, en el lugar santísimo de ese templo espiritual? Vean dónde estaría ese maná escondido: en la boca del ángel del Señor Jesucristo. Ahí estaría ese maná escondido, así como estaba en el arca del pacto, en una vasija de oro, donde Dios estaba manifestado sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. En medio de los dos querubines de oro, allí estaba Dios manifestado en la luz de la chequina. Y desde allí él hablaba al profeta Moisés todo lo que quería que el profeta Moisés le hablara al pueblo hebreo. Cualquiera que trate de llevar el mensaje al pueblo hebreo sin ser el mensaje de la edad de la piedra angular, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, nunca tendrá éxito, porque si no lo tuvo San Pablo, ese mensajero que estuvo allí con el pueblo hebreo, por cuanto todavía la iglesia no tenía el lugar santísimo construido, porque Dios le habla al pueblo hebreo desde el lugar santísimo, no le habló desde la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, sino desde la edad de la piedra angular. Cualquier persona que se pare en cualquiera de las edades pasadas y trate de llevar el mensaje al pueblo hebreo, va a estar gastando mucho dinero, y lo que va a tratar de hacer es un grupo religioso más. Pero traer un despertamiento real, el cual está prometido en la Biblia, ese nadie lo logrará, excepto el enviado de Jesucristo en el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el que viene, enviado por Cristo, y con él vienen muchas personas trabajando en la obra de Cristo, que son enviados por Cristo a través de su ángel, son enviados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, son enviados a la América Latina y el Caribe para llevar el mensaje. Y vean ustedes cómo se completará el cuerpo místico de Cristo en nuestro tiempo. En esa labor estamos todos trabajando para que se complete el cuerpo místico de Cristo con la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual. Nosotros estamos trabajando en la parte más importante del programa divino. Algunas personas dicen lo más grande va a ser cuando el pueblo hebreo sea llamado y 144,000 hebreos reciban el mensaje. No, lo más grande es el llamado de Cristo en la edad de la piedra angular a los escogidos de entre los gentiles. Porque el pueblo hebreo son los siervos de Dios, pero los escogidos de entre los gentiles son los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es más grande? ¿Que se complete el grupo de los siervos, 144,000, o que se complete el grupo de los hijos de Dios? O sea que estamos en la actualidad en una obra más importante que la obra que se llevará a cabo en medio del pueblo hebreo. Y estamos en el territorio correcto, en el territorio señalado por Dios para llamar esas piedras vivas y juntarlas y colocarlas en la edad de la piedra angular. Vean cómo Dios está preparando todas las cosas para esa manifestación plena de Dios, en donde las cosas que han sido prometidas van a ser manifestadas en la iglesia del Señor Jesucristo, serán realizadas, serán cumplidas, y así estará la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud en el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Así es que vean cómo Cristo está trabajando en este día postrero, y cómo por medio de su ángel mensajero, Jesucristo en Espíritu Santo está manifestándose y está llamando y juntando a sus escogidos con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, para cuando todos los escogidos estén ya en la casa de Dios, venir una manifestación en toda la plenitud de Dios. Será por un corto tiempo, pero Dios estremecerá este mundo como nunca antes lo ha hecho. Y luego, pues nos iremos a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver la trayectoria de la construcción del templo espiritual de Cristo. Podemos ver cómo se ha ido moviendo de edad en edad y de mensajero en mensajero. Y podemos ver en qué edad es que vendrá esa manifestación de la plenitud de Dios. Y podemos ver por medio de quién vendrá esa manifestación del Espíritu de Dios en toda su plenitud. Y podemos ver cuál es el mensaje que estaría en este día postrero en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y podemos ver también el pueblo que estaría ahí. ¿Y dónde está ese pueblo? Aquí está, en la América Latina y el Caribe, siendo llamado y juntado y siendo colocado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y con ellos es que Cristo está construyendo este lugar santísimo para tener su manifestación final en toda su plenitud en el lugar santísimo de su templo espiritual. Vean que la obra de Cristo para este día postrero es la obra correspondiente al lugar santísimo, donde construye su lugar santísimo y donde se manifestará en toda su plenitud. Y por medio del instrumento que usa para la construcción de ese lugar santísimo, pues es Cristo el que construye su templo, usando siempre mensajeros,
y por medio del mismo mensajero que usará para la construcción del lugar santísimo, es el mensajero por medio del cual se manifestará también en toda su plenitud. Y ahí estará para ese momento Jesucristo en la dedicación de ese templo a Dios, para morada de Dios en toda su plenitud. Ahí Jesucristo estará por medio de su ángel mensajero, dedicando ese templo a Dios para morada de Dios en espíritu en toda su plenitud. Así como Moisés dedicó el templo a Dios, y así como Salomón dedicó el templo a Dios. Y ahora estará Cristo, el ministerio de Jesucristo y el ministerio de Moisés y de Elías presentes ahí para la dedicación de ese templo a Dios. Ahora vean la parte tan importante que le ha tocado a la América Latina y al Caribe. Y lo que estaba allá en el arca del pacto, en medio del pueblo hebreo, es lo que estará materializado en seres humanos en el día postrero, en la América Latina y el Caribe, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que como individuos somos un templo humano. Así como Jesucristo fue el templo humano de Dios, donde Dios moró en toda su plenitud. Y ahora Dios mora en nosotros en las primicias del Espíritu, pero para el día postrero los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados y Dios habitará en cada uno de nosotros como individuos en toda su plenitud, como habitó en nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como cuerpo místico de creyentes, como parte del cuerpo místico de creyentes, encontramos que tenemos la bendición también del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo para Dios morar en toda su plenitud en su iglesia en el día postrero, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. La manifestación de Dios en toda su plenitud prometida para el día postrero corresponde a la América Latina y el Caribe, donde Dios en toda su plenitud estará manifestado en medio de su iglesia en su manifestación final, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo la obra correspondiente al tiempo final, la obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Todo esto corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y cada uno de ustedes y yo también pertenecemos a qué parte del templo, al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para ver todas estas cosas siendo convertidas en una realidad en seres humanos, y para comer del maná escondido que está en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Es para este tiempo final en donde Cristo, por medio de su manifestación del tiempo final, llame junto a sus escogidos en la edad de la piedra angular, o sea, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, en la construcción de su templo espiritual, los llame, los junta para construir ese lugar santísimo de su templo espiritual. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, se completará la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y estará terminado el templo, el nuevo templo, y será lleno de la plenitud del Espíritu de Dios, como fue lleno del Espíritu de Dios el tabernáculo de Moisés cuando fue levantado y dedicado a Dios por Moisés, y como fue lleno del Espíritu de Dios el templo que construyó Salomón cuando fue terminado y dedicado a Dios. Y para el día postrero, el nuevo templo que de edad en edad ha tenido las primicias del Espíritu, para el día postrero, cuando sea terminada la labor de la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual, será lleno de la plenitud de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y ahí tendremos el nuevo templo lleno de la plenitud de Dios
en el día postrero, el cual será visto por el pueblo hebreo y reconocerá que Dios está en ese templo compuesto por seres humanos llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en ese templo donde serán vistas las manifestaciones mayores de Dios que Él ha prometido para llevar a cabo en el día postrero. Y el pueblo hebreo verá a Dios manifestado en toda su plenitud a través de carne humana en su templo espiritual, en el nuevo templo. Lo verá manifestado en el lugar santísimo y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Lo verá en el nuevo templo manifestado, y desde el lugar santísimo del nuevo templo será que saldrá la voz de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio del reino para el pueblo hebreo, y saldrán también las señales y maravillas que el pueblo hebreo necesita ver en el día postrero para darse cuenta que Dios está en un nuevo templo llamado la iglesia del Señor Jesucristo. En la América Latina y el Caribe es que Cristo construye el lugar santísimo de su templo espiritual con seres humanos, en donde Cristo morará en toda su plenitud en el día postrero. En los escogidos de las edades pasadas, Dios no moró en toda su plenitud y ya esas edades terminaron. Pero Dios morará en toda su plenitud en los escogidos del día postrero. Cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, Dios estará en toda su plenitud en cada uno de ustedes y en mí también. Y ahora podemos ver cómo para este tiempo el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo está siendo construido con seres humanos. Se está actualizando todo lo que está en el templo que está en el cielo, siendo actualizado en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, y por eso Él está llamando y juntando a sus escogidos y ha colocado el ministerio del día postrero en su iglesia en la edad de la piedra angular, donde manifiesta los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús. Y esos son los ministerios prometidos para este día postrero, los cuales estarán respaldados por el cielo completo, estarán respaldados por Dios y su trono, y por eso Él envía a los arcángeles Gabriel y Miguel para que estén en favor de esos ministerios y la labor que estará siendo llevada a cabo por esos ministerios a través del ángel del Señor Jesucristo. Así como respaldó Dios enviando sus ángeles en cada edad, respaldó el ministerio de cada ángel mensajero y se llevó a cabo la obra correspondiente a cada edad, y fueron llamados y juntados los escogidos de cada edad. Ahora los arcángeles Gabriel y Miguel estarán respaldando al ángel que viene con el evangelio eterno, que es el ángel del Señor Jesucristo, que viene predicando el evangelio del reino en este día postrero. Y así es como viene sonando la gran voz de trompeta del evangelio del reino y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora podemos ver que para este tiempo final será dedicado el templo espiritual de Cristo, para morar Cristo en toda su plenitud en su templo y ser manifestado en su templo, y desde su templo llevar a cabo la obra correspondiente a este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Entonces ya será un templo perfecto, un templo que habrá llegado a la perfección y estará dedicado a Dios, y Dios morará en toda su plenitud en ese templo. Y desde ahí Cristo obrará grandes maravillas y milagros que Él ha prometido para el día postrero. Y bajo el ministerio de la edad de la piedra angular, que es el ministerio que obtiene la adopción para continuar ministrando en el día postrero y cumplirse toda señal, maravilla y milagro prometido para el día postrero, que llamará la atención del pueblo
hebreo. Por eso es que los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, son los que estarán haciendo las señales y maravillas correspondientes al día postrero. Y esos son los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Esos son los ministerios que son manifestados por Cristo, por el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, en el día postrero. Hemos visto el misterio del tabernáculo de Dios y hemos visto por qué parte en la construcción de ese tabernáculo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, por qué parte va en su construcción. Va por la parte del lugar santísimo, en donde Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, ministra, lleva a cabo la construcción de esa parte del templo, donde aparentemente no se iba a llevar a cabo ninguna construcción. Ha surgido la construcción del lugar santísimo en la casa de Dios. Algunas personas pensaron que ya todo había terminado con el séptimo ángel mensajero, pero ¿sería posible que Dios tuviera un templo sin lugar santísimo? ¿O es que quieren un templo donde Dios no more? Porque si no tiene lugar santísimo, pues Dios no puede morar en ese templo. Y eso es lo que tendrán las personas que tengan un templo sin lugar santísimo. Una iglesia sin el lugar santísimo no puede ser una casa de morada para Dios, porque Dios morará en toda su plenitud en el lugar santísimo de su casa, que es la edad de la piedra angular, de en medio de los ministerios de los dos olivos, en medio de los ministerios de los dos querubines de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías. Bueno, y ahí es donde solamente entra el sumo sacerdote, y para este tiempo final es que él, así como entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo y ha permanecido allí 2000 años aproximadamente, y lo que falta por permanecer allí, permanecerá en el lugar santísimo de su templo espiritual por el milenio y por toda la eternidad. Ahora podemos ver que hay algo muy importante. Bien decía Miguel, que pensaba que hoy Dios nos iba a dar algo muy importante. Y yo me puse a meditar y a preguntarle al Señor acerca de estas cosas. Y cuando me mostró que así como en el templo de Moisés y el templo de Salomón y el templo que está en el cielo, Dios tuvo un sumo sacerdote y tiene un sumo sacerdote allá en el templo que está en el cielo, Jesucristo nuestro Salvador. En el templo del Señor Jesucristo también hay sacerdotes y habrá un sumo sacerdote también. Y ahí, eso es el secreto y el misterio de lo cual pues él me hablaba hoy, y les dije, si no tenemos un tema donde pueda hablarse de esto, entonces les hablaré esta noche, pero yo creo que ya les hablé casi todo esta noche. Así es que con lo que hemos hablado esperamos que entonces Dios nos dé más, porque siempre que yo les doy a ustedes lo que Dios me da, entonces me da más acerca de ese tema. Y ahora, ¿cuál es el misterio que necesitamos conocer? Pues la historia del séptimo sello. La historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer. Así es que será hasta el domingo, Dios mediante. Porque ¿qué más le podré decir yo? Bueno, sí le puedo decir algo. Que más claro, no canta un gallo. Bueno, todo esto es para todos los hijos de Dios, para todos los escogidos de Dios. Pero tenemos que ser entendidos. Miren, para yo en muchas ocasiones, en algunos mensajes,
dar claro algunas cosas. Tomo algunas veces media hora o una hora hablando, mostrando a través de todas las escrituras, todo, para que así el fundamento sobre lo cual está basado lo que voy a hablar esté bien colocado. Amén. Ahora una persona que viene y se para y dice algo así abiertamente y habla un misterio abiertamente, lo dice sin dar a conocer todo el fundamento profético que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, es un irresponsable. Y esa persona tendrá problemas delante de Dios. Porque esa persona con la forma de hablar hace tropezar a otras personas. Lo mejor, por eso Dios nos ha dado máquinas de videos, grabadoras, imprenta y todo, para que las personas escuchen estos misterios, leyéndolos o en videos o en cintas magnetofónicas y reciban todo el fundamento para que así, al escuchar estos misterios siendo dados a conocer, estén bien fundados y lo crean con todo el alma. Amén. Para que no tropiecen. Cualquier persona que se pone a hablar estos misterios y los tira así, dice tal cosa es tal cosa, delante de Dios tendrá problemas. Ni siquiera puede ser llamado un ministro responsable. No es responsable ni con él mismo, ni con su congregación, ni con las demás personas. Más bien está hablando torpemente, aunque esté hablando alguna verdad. Porque el corazón de la persona no ha sido preparado con el Espíritu y la palabra para poder entender lo que va a ser hablado. Por eso es que en el lugar santísimo no podía ministrar cualquier ministro, cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote. Y estamos en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. El sumo sacerdote no podía entrar así porque sí, sino que tenía que entrar conforme a como Dios le estableció, con todas las cosas que Dios le estableció. Bueno, hemos visto el misterio de la historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer. Recuerden que cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, no pudieron ministrar los sacerdotes por la gloria de Dios que estaba allí manifestada dentro del tabernáculo. Y cuando Salomón dedicó el tabernáculo, tampoco pudieron ministrar los sacerdotes desde el momento que la gloria de Dios entró al templo. Y ahora podemos ver que el ministerio para el día postrero será el ministerio de Cristo, de Moisés y de Elías en el cuerpo místico de Cristo, y con ese ministerio será que Cristo obrará localmente, internacionalmente y mundialmente. No habrá otros ministerios para ministrar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Solamente el ministerio que corresponde al lugar santísimo, que es un ministerio de sumo sacerdote. En las edades, Pablo dijo que dijeran lo que él decía. Y él estaba ministrando en el lugar santo, en donde muchos otros ministraban también, pero tenían que ministrar el mensaje que él estaba dando.
Y en el lugar santo encontramos muchos sacerdotes ministrando en el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés. Y ahí encontramos también a los 7 mensajeros ministrando y colaboradores de ellos llevando el mensaje. Llevaban cartas de San Pablo y Pablo decía: léanla, esa carta a tal iglesia y a tal iglesia. Si hubiera tenido grabadoras o videos, para ese tiempo los mensajes de San Pablo estarían en las iglesias siendo colocados en las actividades. Y eso evitaba que vinieran otras personas a dar su propia opinión. Y ahora, para el tiempo final, encontramos que para la etapa de reverendo William Branham y su edad, que fue en el lugar santo, él dice que no le añadan, que digan lo que él dijo. Y ahora, para la edad de la piedra angular, es la edad del lugar santísimo. ¿Cuántos podían ministrar en el lugar santísimo? Uno solo. Por eso es que ustedes pueden ver que Dios ha permitido que tengamos grabadoras y videos para que nadie tenga que estar dando su propia opinión y sus propias interpretaciones. Ahí está el mensaje grabado para que nadie tenga problemas con Dios. Y todos entonces trabajemos en favor de todo el cuerpo místico del Señor. Yo mismo no tengo nada que decir. Lo que Él me diga que diga, eso es lo que yo les hablo a ustedes. Por eso es que ustedes algunas veces quieren saber una cosa, y si Dios no me la ha hecho saber a mí, ¿cómo le voy a decir a ustedes una opinión mía propia? No puedo. Pero cuando Él me da para ustedes su palabra, yo se las hablo a ustedes, queda grabada, y así viene la revelación para nuestra edad y nuestra dispensación. Ahora, cuando se trata del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, recuerde lo que sucedió a los hijos de Aarón, siendo hijos del sumo sacerdote, los cuales podían ser sumos sacerdotes cuando muriera Aarón, o algunos de ellos ellos eran sacerdotes, pero no sumos sacerdotes. Entraron con fuego extraño, lo cual nos habla de una revelación extraña. Y con fuego extraño entraron al lugar santísimo y el fuego de Dios salió y murieron, los quemó. Y ahora, en el lugar santísimo, Dios le dice a Moisés que nadie entre, solamente podía entrar Aarón y Moisés, que era el mensajero de esa dispensación. Como Jesús, siendo el mensajero de la dispensación de la gracia, vean ustedes, subió al lugar santísimo del templo celestial y entró allá. Profeta, sacerdote y rey. Cristo promete escribir sobre el vencedor su nombre nuevo y nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios. Y ese será el que ministrará en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, se tendrá un ministerio sacerdotal de sumo sacerdote en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Los demás mensajeros tuvieron un ministerio de sacerdotes en la casa de Dios, de mensajeros en la casa de Dios, en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, el ángel del Señor Jesucristo es el que ministra la palabra. Por eso, en el lugar santísimo, ninguna otra persona podrá ministrar. Ninguna otra persona tendrá nada para revelar en la edad de la piedra angular.
toda revelación, así como vino para que edad, a través del mensajero de edad, para la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, toda revelación vendrá por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Porque toda revelación tiene que venir por medio de un profeta. Cuando una persona trata de decir que ha recibido una revelación sin ser el mensajero para su tiempo, tiene que tener mucho cuidado. Porque toda revelación que toda persona reciba, tiene que recibirla del mensajero de su tiempo. Así es como viene la revelación para cada persona en la iglesia de Jesucristo en cada edad. Y ahora, la revelación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, viene a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero, para así tener a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, manifestado en medio de su iglesia, y estar viendo los convidados a esa gran cena de las bodas del Cordero. Un nuevo templo ha estado siendo construido por el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el nuevo templo que durante el reino milenial tendrá a Dios morando en toda su plenitud en ese templo que es la iglesia de Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el templo que permanecerá por el milenio y por toda la eternidad. Un templo compuesto por seres humanos. Y ese templo será ungido con la plenitud del Espíritu Santo en este tiempo final. Ese templo es, como hemos visto, la casa de Dios, el lugar de morada de Dios. Y Dios va a morar en toda su plenitud en ese templo espiritual, y eso será cuando Él adopte a su ángel y a sus hijos de este tiempo final y a los creyentes que partieron al resucitarlos en cuerpos eternos. Y entonces Dios estará en su templo espiritual, su iglesia, en toda su plenitud. Y ahí tendremos el ungimiento de ese templo espiritual y el ungimiento del lugar santísimo de ese templo espiritual. Nosotros viviendo en este tiempo y estando en la edad de la piedra angular, que es la etapa principal de la iglesia de Jesucristo, es la etapa que corona a la iglesia de Jesucristo y es la etapa que corresponde al lugar santísimo de su templo. Por lo tanto, ¿dónde estaría el arca del pacto en este tiempo final? En el lugar santísimo de su templo espiritual. Y para ser colocada ahí, pues Cristo construye ese lugar santísimo y Cristo trae el arca del pacto en el corazón del mensajero del lugar santísimo, el mensajero de la edad de la piedra angular. En el lugar santísimo solamente podía ministrar una sola persona, el sumo sacerdote. Por lo tanto, el ministerio que Cristo estará operando en el día postrero, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, es un ministerio de sumo sacerdocio. Por eso será un ministerio de profeta dispensacional.
solamente el sumo sacerdote era el único que podía ministrar. Los que trataron de ministrar en el lugar santísimo, en el capítulo 10 de Levítico y el capítulo 16 de Levítico, y ofrecieron fuego extraño, murieron aunque eran hijos de Aarón. También dice el reverendo William Branham que los que trataron de imitar a Moisés murieron. Datán y Coré y todo el séquito de Abirán, todos ellos, vean ustedes, tuvieron problemas delante de Dios. Y es muerte espiritual imitar. Por eso es que el reverendo William Branham dijo que lo que estaría sucediendo bajo el séptimo sello, el diablo no lo podía imitar, porque no sabía lo que era. El ministerio para el día postrero es el ministerio más grande correspondiente a la iglesia de Jesucristo. Y toda revelación, así como vino en cada edad, en y a través del mensajero de cada edad, en la edad de la piedra angular solamente podrá venir por medio de un profeta. Por eso es que para el día posterior Cristo tendrá a su ángel mensajero, del cual el reverendo William Branham dijo que ese es un espíritu de profeta, el cual le reveló a Juan el apóstol todo ese libro del Apocalipsis en esas visiones, con esos símbolos, pero esos símbolos tienen un significado. Un espíritu de profeta, eso es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Fue un hombre de la sexta dimensión el que le reveló a Juan el apóstol toda la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y quién da las palabras de la profecía de este libro? El ángel del Señor Jesucristo. Como en todos los tiempos hubo personas que pensaron que ellos tenían algo de parte de Dios sobre el pueblo, pero sin embargo, quien tenía algo de parte de Dios sobre el pueblo era el mensajero de esa edad, y combatieron al mensajero de esa edad, y en la historia bíblica se encuentran como enemigos de Dios, porque trataron de quitar la vista del pueblo del mensajero de esa edad para que el pueblo pusiese la vista en ellos. Y eso es rebelión contra Dios y su programa. Y ahora, ¿quién tenía palabra de Dios sobre el pueblo en cada edad? Pues el mensajero de cada edad, en donde estaba el Espíritu Santo manifestado, hablándole a su pueblo. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu estaba ¿dónde? En el mensajero, hablando las cosas que quería dar a conocer. Y para el día postrero, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor Jesucristo, y lo que dice para el mundo entero. Y Él estará diciendo las cosas que deben suceder, y está dando a conocer las que ya han sucedido después de las 7 edades y las que están en proceso para cumplirse.
Y ahora, ¿por medio de quién es que viene la revelación de las cosas que deben suceder pronto? Por medio de un profeta, que es el ángel del Señor Jesucristo. Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, que es nuestro maestro, estará enseñándonos por medio de carne humana, por medio de su ángel mensajero, el ángel que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, que es enviado en el día posterior en carne humana en medio de la iglesia de Jesucristo, para ser el instrumento de Cristo, del Espíritu Santo, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahí es donde estará el arca del pacto, siendo traída al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y escuchando la voz del Espíritu Santo de Cristo a través de su mensajero del día postrero, en quien vendrá el arca del pacto en el corazón de su mensajero para el lugar santísimo, siguiendo el arca del pacto que estará ahí en el corazón de ese mensajero, siguiendo el arca del pacto en el lugar santísimo, llegaremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Por supuesto, se levantarán muchas personas diciendo que tienen una revelación, o que Dios les ha dado alguna revelación. Pero conforme a la Escritura, el único que tendrá la revelación divina para el día postrero, para la edad de la piedra angular, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, es el que Jesucristo dice aquí. Cualquier otro que diga que tiene algo, tendría que ser el ángel del Señor Jesucristo. Y solamente hay un ángel mensajero para cada edad, y así es para la edad de la piedra angular. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 al 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. O sea que no son muchos mensajeros, sino uno solo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Para este tiempo final, como fue en cada edad, que hubo solamente un mensajero, así es para la edad de la piedra angular. Pero Dios le dio a cada mensajero muchos maravillosos colaboradores que trabajaron brazo a brazo con él. Pero la revelación no la tenían ellos, la tenía el ángel mensajero de cada edad. Ellos estaban llamados a hacer que le llegara esta revelación divina para esa edad, porque Dios tiene para cada tiempo y cada edad una cosa, y otra cosa no podrá ocupar el lugar de eso que Dios tiene para ese tiempo. Y Dios no confirmará ninguna otra cosa sino lo que Él tiene en su programa para ese tiempo. No puede ser de otra manera. Si las personas tratan de colocar otra cosa, eso no hará la obra divina correspondiente a ese tiempo. Y la persona es entonces culpable de pervertir el programa de Dios correspondiente a ese tiempo, porque le añadió o le quitó a la palabra prometida para ese tiempo. Dice el reverendo William Branham en el libro de citas, página 156, párrafo 1399:
para esa cierta edad, Dios ha predestinado una cierta cosa para que acontezca. Y no hay otra cosa que puede tomar su lugar. No hay otra cosa. No me importa lo que es, cuántos logros hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante. Él le pudiera haber predestinado otro tipo de hombre, cualquier cosa que sea. Él le dará su clase, su don, le da su natura o naturaleza, su estilo y lo que sea, como él se exprese, y cualquier cosa que él haga. Él hace que el hombre de la hora tome la gente de la hora. Y conforme al libro del Apocalipsis, el hombre de la hora para el día postrero es el ángel del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gente de la hora de este tiempo en que vivimos? Pues nosotros, latinoamericanos y caribeños sencillos, pero somos la gente de la hora final, del tiempo final. La gente de la hora, del hombre de la hora, presentes en este día postrero. Como la gente de la hora de la primera edad estuvieron presentes con el hombre de la hora, San Pablo. Y así, la gente de la hora de cada edad estuvo presente al lado del mensajero de su hora. Dijo el reverendo William Branham en el mensaje probando su palabra, predicado en agosto 16 del 1964 en Jeffersonville, Indiana, en el verso, aquí tenemos en el libro de citas un extracto de ese mensaje, en la página 134 y párrafo 1197, que dice, hablando de Dios, dice: Él prueba todas sus palabras, solo piense en ello, todas sus palabras. Y ustedes eran su palabra, Él era la palabra, y ustedes eran parte de su palabra. Y eso es de la razón que ustedes fueron mandados acá, para confirmar su lugar en la vida. No creo que ustedes captarán eso. Él es la palabra. Ahora lo captan. Él estaba en los pies en Lutero, en los muslos en Wesley, en los hombros en Pentecostés. ¿Ven lo que quiero decir? Él es la cabeza. Ustedes tienen que ser una parte que se junta. Esta hora que estamos viviendo, ahora, no la parte de los pies, no la parte de los muslos, no la parte del hombro, sino la parte del cuello. Y ahora vean ustedes, en los días del reverendo William Branham, no estaban viviendo en la parte de los pies, no estaban viviendo en el tiempo de Lutero o etapa o edad luterana, tampoco estaban viviendo en la edad wesleyana, que era aquí como él lo presenta, el tiempo de los muslos, ni estaban viviendo tampoco en el tiempo de los hombros, la edad pentecostal, sino que estaban viviendo en el tiempo del cuello.
pero más arriba del cuello está la cabeza, para más adelante vivir en el tiempo de la cabeza. Y ahora miren ustedes, el tiempo de Lutero, aquí él dice que es la etapa de los pies. El tiempo de Wesley aquí dice que es la etapa de los muslos. El tiempo aquí de la edad pentecostal o edad de la Odisea es el tiempo de los hombros, en donde él fue su mensajero. Pero luego lo encontramos más arriba en esta parte, esta brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Esa es la parte del cuello, ahí donde está el Espíritu Santo manifestado en el reverendo William Branham, luego que él ha subido más arriba. Pero más arriba de la etapa del cuello está la etapa de la cabeza, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Y ahora cada persona en el tiempo que le toca vivir tiene que estar ubicado en la edad que le corresponde. Ahí es donde Dios llama y junta a sus escogidos de cada tiempo. Y los llama y los junta por medio del mensajero que Él envía en ese tiempo. Y ahora ya no estamos ni en la edad de los pies, ni en la edad de los muslos, ni en la edad de los hombros, ni en la edad del cuello, que es esta etapa aquí, etapa del cuello, sino que estamos en la edad de la cabeza, la edad de la piedra angular, donde Dios llama y junta a sus escogidos y los prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cada mensajero de cada etapa, de cada edad, cuando estemos con Cristo, Él dirá: estos son los que Dios me dio para mi edad, y estos son los que han trabajado conmigo en la edad en que yo estuve en la tierra. Y Cristo recompensará a cada uno según haya sido su obra. Ve que Él recompensará a cada persona. Y ahora todos los que han trabajado en la construcción del templo espiritual de Cristo, desde su comienzo hasta su final. ¿Y quiénes han trabajado? Los del Antiguo Testamento han trabajado en la construcción de ese templo espiritual de Cristo. Pero no comenzó el día de Pentecostés. El templo espiritual tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Todos los que sirvieron a Dios y trabajaron en la obra de Dios, los profetas dispensacionales y los ministros que estuvieron brazo a brazo con ellos, y los mensajeros de cada etapa de esas dispensaciones y los que trabajaron con ellos, pertenecen al atrio de la casa de Dios. Y los que de Cristo hacia acá, o sea, del día de Pentecostés hacia acá, han trabajado en la obra de Cristo durante el tiempo de los apóstoles y durante las 7 edades de la iglesia, pertenecen al lugar santo. Y los que están trabajando en este día postrero en la edad de la piedra angular, con el mensajero de la edad de la piedra angular, corresponden al lugar santísimo. Nos ha tocado la mejor parte del templo de Dios, la parte del lugar santísimo. Ese es el templo que será dedicado en este tiempo final a Dios, para morada de Dios en toda su plenitud. La mirada de Cristo
Y la labor de Cristo es la edad de la piedra angular, donde nos ha tocado por la gracia de Dios a nosotros vivir. No ha sido porque usted sea muy inteligente, o porque sea ignorante, o porque sea bonito o feo, sino por elección divina, desde antes de la fundación del mundo. Y el arquitecto y constructor e ingeniero de esa casa es Dios. Pero ha colocado personas de etapa en etapa, como San Pablo y otros mensajeros, y también a los apóstoles, frente a la construcción correspondiente a cada edad. Y ahora nos ha tocado a nosotros la etapa más gloriosa de todas las etapas. Es la edad de oro, la etapa de oro. Por eso el lugar santísimo estaba cubierto ¿de qué? De oro por dentro. Y el arca del pacto cubierta de oro. Y el lugar del trono de Dios en el lugar santísimo era el propiciatorio, que era la tapa del arca, y era de oro puro, con 2 querubines de oro. Y en el lugar santísimo estaba también, en el que construyó Salomón, los 2 querubines de madera de olivo, pero cubiertos de oro. Todo eso es figura de lo que Cristo estará construyendo en este tiempo final en su iglesia. Por eso es que Él llama y junta a sus escogidos en este tiempo final en su iglesia, en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, la edad del trono. Es la edad donde Cristo coloca su trono. En la página 134, lo que dice el reverendo William Branham, en el párrafo 1193, conviértase en la palabra, o sea, conviértase en parte de la palabra, en parte de la palabra de hoy, de edad en edad. Los que han sido llamados y juntados por Cristo se han convertido en parte de la palabra de Dios, en la parte correspondiente a cada edad. Ellos han recibido el mensaje, la palabra para su edad, y han recibido también el cuerpo teofánico correspondiente a ese tiempo en que vivieron. O sea, los cuerpos teofánicos enviados para una edad son los cuerpos teofánicos que reciben los escogidos de esa edad, que reciben primero el mensaje de su edad. Y miren ustedes, dice, usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte de hecho está, o sea, ya está. Eso fue los pies, o sea, representando el programa de Dios como en una estatua o en un hombre o en el cuerpo de Cristo. Pues esa etapa de Moisés corresponde a los pies. Por lo tanto, no podemos ser parte de la palabra del tiempo ya de Moisés ni del tiempo de Noé. Los que fueron parte de la palabra del tiempo de Noé construyeron un arca literal, y nosotros no vamos a construir un arca literal para escapar del juicio divino que va a venir. Estamos en la cabeza ahora, y por consiguiente estamos en la edad de la piedra angular, que es la edad de la cabeza, en este diagrama que usó el reverendo William Branham cuando predicó el mensaje, la estatura de un varón perfecto, y también hizo alusión a este diagrama en diferentes mensajes. Por lo tanto, la piedra angular es esta, es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, nosotros estamos ¿dónde? En la parte de la cabeza, que es la edad de la piedra angular. Para el tiempo del reverendo William Branham, vean ustedes cómo él coloca su tiempo, dice,
Vamos a ver dentro de un momentito. Vamos a ver. Dice él prueba todas sus palabras, todas sus palabras. Solo piensen en ello. Este es el párrafo 1197. Y ustedes, todas sus palabras, y ustedes eran su palabra. Él era la palabra, y ustedes eran parte de su palabra. Y eso es la razón que ustedes fueron mandados acá, o sea, acá a la tierra, para confirmar su lugar en la vida. O sea, confirmar su lugar en la vida eterna. Como también confirmamos nuestro lugar aquí en la tierra, estamos presentes aquí para hacer contacto con la vida eterna. Y confirmamos así nuestro lugar en la vida eterna. No creo que ustedes captaran eso. Él es la palabra. Ahora lo captan. Él estaba en los pies en Lutero, en los muslos en Wesley y en los hombros en Pentecostés. ¿Ven lo que quiero decir? Él es la cabeza. Ustedes tienen una parte que se junta. Esta hora que estamos viviendo, esta hora que estamos viviendo ahora, no la parte de los pies, no la parte de los muslos, no la parte del hombro, sino la parte del cuello. Esa fue la parte que vivió el reverendo William Branham, y esta es la parte que está entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Y luego de su partida comienza una nueva edad y una nueva dispensación comienza a entrelazarse, y comienza la edad de la piedra angular, que es la edad de la cabeza. Ahora no estamos en la edad del cuello, ni estamos en la edad de otras etapas del cuerpo místico de Cristo. Estamos en la edad de la cabeza, en donde tenemos que ser parte de esta edad, no de edades pasadas. Tenemos que ser la palabra de esta edad, no de las edades pasadas. Y para ser parte de una edad acá, Dios envió un mensajero ungido con el Espíritu Santo. Cristo estuvo en ese mensajero, en el Espíritu Santo, lo ungió, lo usó, le dio el mensaje para su edad, y llamó Cristo por medio de ese mensajero sus escogidos de esa edad. Y ellos recibieron esa palabra que vino por el mensajero y se hicieron parte del cuerpo místico de Cristo, y se hicieron así la palabra de su edad. La palabra de su edad estaba ¿dónde? En ellos, en cada uno de ellos como individuos, y en esa edad como parte del cuerpo místico de creyentes. Y ahora nos hacemos la palabra de nuestra edad como individuos. La palabra de nuestra edad está en nosotros, y como cuerpo místico de creyentes somos el cuerpo místico de creyentes que corresponde a la edad de la piedra angular. O sea que el grupo de escogidos del día postrero es la edad de la piedra angular. Los secretos que Dios guardó para el tiempo del fin. En los secretos que Dios guardó para el tiempo del fin estamos todos nosotros también. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Antes nos preguntábamos quiénes son los escogidos, pero ahora si yo les pregunto quiénes son esos escogidos, ya ustedes saben, porque ya ese misterio ha sido abierto en este tiempo final. Y yo le doy gracias a Jesucristo por haberme enviado a sus escogidos del día postrero para darles a conocer todos estos secretos o misterios que Dios ha guardado para el tiempo del fin. Yo estoy muy agradecido a Cristo por haberme enviado a ustedes y haberlos conocido y haberme colocado como uno de ustedes, haberme colocado en la América Latina y el Caribe para ser también
latinoamericano y caribeño. Es una bendición grande para mí estar en medio de la iglesia de Jesucristo, en el lugar más importante, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Así como para una persona, lo más importante en el templo de Dios era estar, ¿dónde? En el lugar santísimo. Y ahí solamente podía entrar y ministrar un hombre, el sumo sacerdote. Por lo tanto, habrá un ministerio que podrá entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Cristo obró por medio de los mensajeros y ministró Cristo por medio de ellos, pero Cristo es el sumo sacerdote. Por lo tanto, Él puede entrar manifestado en el día posterior un hombre al lugar santísimo de su templo espiritual. Lo construye y ministra en el Cristo, pero tiene que hacerlo por medio de un mensajero. Ese será el mensajero de la dispensación del reino, el ángel del Señor Jesucristo. Y Dios me ha permitido a mí ver en el lugar santísimo y ver todo lo que hay ahí, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y verlos a todos ustedes dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Este secreto que Dios guardó para el tiempo del fin, del lugar santísimo de su templo espiritual, vean ustedes, Dios me ha permitido verlo en el templo espiritual de Cristo, y al verlo los he visto a todos ustedes dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, lo cual es un privilegio grande para mí. Y para cada uno de ustedes también es un privilegio verse dentro del lugar santísimo y ver todos los que están ahí dentro del lugar santísimo. Así es que nos vemos los unos a los otros dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, lo cual era un secreto que Dios guardó para el tiempo del fin. Ya ese secreto está abierto para todos nosotros, y toda bendición de Cristo para su iglesia, para todos nosotros, vendrá dentro del lugar santísimo. Por lo tanto, podemos decir, de aquí no hay quien me saque del lugar santísimo de su templo espiritual. Nadie nos podrá sacar. Pues si Dios nos colocó ahí, Cristo nos colocó ahí, ¿quién podrá sacarnos de ahí? Nadie podrá sacarnos de ahí, del lugar santísimo de su templo espiritual. Bajo el ministerio de cada ángel mensajero es construida la parte correspondiente a cada edad. Cristo usa al mensajero y junto a ese mensajero coloca otros ministros que estén brazo a brazo trabajando con ese mensajero en la construcción del templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el día postrero, Cristo tendrá colaboradores, ministros colaboradores, que estarán brazo a brazo con el mensajero del día postrero en la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Cristo escribirá sobre ese mensajero el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Él lo colocará como columna en el templo de nuestro Dios, como una persona muy importante en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Es el único mensajero que tendría el ministerio de entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, pues él mismo es el instrumento para la construcción de ese lugar santísimo. ¿Dónde va a estar? No va a estar fuera del lugar santísimo, sino dentro del lugar santísimo, ministrando. Y es la única ocasión en que Jesucristo enviaría a su iglesia y colocaría en su iglesia un ministerio profético dispensacional. La única ocasión en que Jesucristo enviaría un mensajero, un profeta dispensacional. Los demás fueron mensajeros de edades. Por consiguiente, será
el mensajero que Cristo estará usando en este tiempo final. Será el mensajero más grande de todos los mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos tenido el privilegio de escuchar al ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último profeta de Dios, el Dr. William Soto Santiago, hablándonos sobre el misterio del lugar santísimo y sobre quién es el único autorizado para ministrar en ese lugar del templo espiritual de Cristo. Durante todo su ministerio, él enseñó que el lugar santísimo está compuesto por hijos e hijas de Dios, piedras vivas, llamadas y colocadas espiritualmente en la edad de la piedra angular por medio del mensaje de la gran voz de trompeta. Hemos visto a través de estos extractos que los escogidos solo pueden ser llamados y reunidos en el lugar santísimo, mediante el mensaje de gran voz de trompeta que Cristo le dio a su ángel mensajero. Negar esta verdad bíblica o interpretarla es añadirle o quitarle a la palabra pura revelada de Dios, lo cual trae consecuencias graves, según nos advirtió el mismo profeta en todo su mensaje. Amados hermanos, ustedes tienen libre albedrío, pero después de esto que acabamos de escuchar, repetir que el profeta no ministró en el lugar santísimo, que no subió a la edad de la piedra angular, que su edad es la etapa del cuello, o que en él no estuvo manifestado el doble ministerio de Moisés y Elías, con el cual se llama y se junta a todos los escogidos. Negar todo eso, o contradecir cualquier otra enseñanza traída por el ángel del Señor Jesucristo, es ir en contra de la palabra pura de Dios. El que le añade o quita a las profecías de este libro, recibirá las plagas señaladas en él. Así está escrito, y así dice el profeta que se cumplirá. Algunos podrán decir, de los que les gusta quitarle o añadirle, no, pero por aquí no quiere decir esto, no, que esto significa otra cosa. Y comienzan a añadirle sus propias interpretaciones, aún con todo, y Dios dar la revelación y quedar impresa y quedar también grabada en video. Ya, eso es problema de la persona y después tendrá que enfrentarse delante de Jesucristo para responder el por qué se puso a hacer esas cosas. Ahora podemos ver que nosotros tenemos todas las facilidades de parte de Dios para evitar que se le quite o se le añada. Hay personas que pueden decir, no, es que esto que está dicho aquí significa otra cosa. Para que sepan más claramente las cosas que son dadas, significan lo que es dicho. No le busque más interpretaciones porque esa es la interpretación que Dios le está dando. Si algo más significa, en algún otro mensaje va a aparecer. O sea, si tiene más significado, eso en algún otro mensaje va a aparecer. No trate usted de interpretarlo o buscarle otra interpretación, porque va a tener problemas con Dios. Y yo no voy a poder ayudarle entonces, porque ya se lo advertí. No se pongan a explicarle ni a interpretarles el mensaje, ni ustedes a tratar de traer un mensaje, porque el mensaje ya
está siendo traído y debe llegar al pueblo tal y como es dado. Si usted toma una semilla, una simiente verdadera, y se pone a añadirle cosas, la siembra, el fruto, el nacimiento y la planta es alterado y el fruto será alterado también, como ha hecho la ciencia para producir un maíz más comercial que produzca más dinero y gallinas que produzcan más dinero a ellos. No es que les sean de beneficio, de mejor beneficio a la gente, porque de mejor beneficio es tal y como son en lo natural, comiendo maíz, comiendo cosas del campo y así por el estilo. Por eso se le llama una gallina del campo criolla, o no sé cómo más le llaman, casera, en algunos sitios criolla y así por el estilo. ¿Ven? Esa es la que alimenta y la que está original. Y el gallo de esa clase también es original. Por eso produce huevos la gallina y el gallo, que los colocan en cierto lugar. La gallina se coloca sobre ellos y nacen pollitos. Pero un huevo de eso de purina, ¿ves? Algo alterado, usted lo echa y lo echa un tiempo debajo de una gallina y no nace nada. Y si lo abre, se tiene que ir lejos. Así es que lo que produce es algo podrido. Y eso es lo que produce un ministro cuando le añade o le quita a la palabra, cuando se pone a dar su propia interpretación al mensaje. Y eso es en lo que se convierte la persona también, porque esa palabra la ha invalidado, añadiéndole, quitándole, por lo tanto no será efectiva para él, no producirá nada en él, no va a producir una transformación de su cuerpo, y aquellos a quien él le haya dado esa palabra en esa forma, tampoco va a producir para ellos la transformación de sus cuerpos. Por lo tanto, no se va a quedar solo aquí en la tribulación, va a tener compañía. Le corresponderá quedarse con ellos, cuidándolo, porque Él los preparó para pasar por la gran tribulación. Ni se va Él, ni será transformado, ni se va en el rapto, ni se va el grupo que lo está escuchando tampoco.